Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al análisis geopolítico del día de hoy en Geopolítica Diaria. Hoy es lunes 4 de mayo del 2026 y abrimos con un panorama internacional que se mueve a una velocidad que cuesta seguir, porque mientras hablamos, el mundo está reordenando sus alianzas, sus rutas comerciales y, sobre todo, sus prioridades estratégicas. Tenemos guerra abierta con Irán, una Europa que se replantea su relación con Estados Unidos, una Armenia que se gira hacia Bruselas, y un Donald Trump diciendo en voz alta lo que muchos llevan meses pensando, que la OTAN se está, literalmente, desintegrando. Empezamos por donde realmente arde, el estrecho de Hormuz. Ese cuello de botella por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial sigue completamente bloqueado, y la situación se ha convertido en el epicentro absoluto de la tensión global. La administración estadounidense ha lanzado oficialmente la denominada Operación Libertad, una misión naval con destructores, aviación y unos 15.000 militares desplegados, cuyo objetivo declarado es escoltar y guiar fuera del estrecho a los barcos civiles de países neutrales que llevan semanas atrapados allí. Donald Trump anunció la operación apenas unas horas antes de su entrada en vigor, y la respuesta de Teherán no se hizo esperar. Los medios estatales iraníes calificaron el plan, textualmente, de delirio, y el general iraní Ali Abdollahi advirtió de forma muy clara que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la estadounidense, que pretenda aproximarse o entrar en el estrecho, será atacada de inmediato. Es decir, estamos a un cálculo erróneo de un choque directo entre Washington y Teherán dentro de aguas iraníes, y eso son palabras mayores. El impacto económico de este bloqueo, aunque hoy queremos centrarnos en lo geopolítico, es imposible de ignorar porque está moviendo el tablero. Kuwait acaba de exportar 0 barriles de petróleo por primera vez en más de 3 décadas, y las consecuencias se notan en cada rincón del planeta, desde oficinistas tailandeses cambiando a manga corta para ahorrar aire acondicionado, hasta gigantes tecnológicos indios pidiendo a sus empleados que se traigan la comida de casa. Pero lo verdaderamente relevante en clave estratégica es que Washington ha rechazado la propuesta de paz que Teherán puso sobre la mesa el fin de semana, una propuesta que ofrecía una pausa de 15 años en el enriquecimiento nuclear. Trump dijo, sin medias tintas, que no está satisfecho. Y como guinda, bromeó con que la armada estadounidense, una vez termine en Irán, podría tomar Cuba, casi de inmediato, sus palabras textuales. A esa amenaza la acompañó con un nuevo paquete de sanciones contra La Habana que permite, por primera vez, perseguir a ciudadanos y empresas no estadounidenses que hagan negocios con la isla. Y mientras Oriente Medio arde, Europa intenta digerir un terremoto político de los que marcan época. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha lanzado una de las declaraciones más duras que se recuerdan dentro de la propia Alianza Atlántica, afirmando que la organización del Tratado del Atlántico Norte se está desintegrando desde dentro. El detonante ha sido la confirmación de Washington de que retirará al menos 5.000 tropas estadounidenses de territorio alemán en un plazo de entre 6 y 12 meses, una cifra que muchos analistas advierten que es solo el principio. La medida llega tras un fuerte rifirrafe entre Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, que se atrevió a decir en público que Estados Unidos estaba siendo humillado por Irán. Trump no se lo perdonó. Y la consecuencia es que Alemania, columna vertebral de la presencia militar estadounidense en Europa desde 1945, se queda más sola que nunca. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha pedido directamente a Europa que empiece a fortalecer sus propias capacidades militares, porque el paraguas estadounidense ya no es algo con lo que se pueda contar de forma automática. Y hablando de Europa moviendo ficha, hoy y mañana se celebra en Ereván un acontecimiento histórico, la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea y Armenia, que coincide además con la 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea. Más de 30 líderes del continente se han desplazado a un país que durante décadas fue considerado el aliado más fiel de Moscú en el Cáucaso Sur. Pero los tiempos cambian. Tras la inacción rusa durante el conflicto de Nagorno-Karabaj en 2023, Ereván ha decidido virar el rumbo de forma decidida hacia Bruselas, abriendo incluso la puerta a una eventual candidatura a la Unión Europea. Es un golpe simbólico enorme para el Kremlin, que ve como otro de sus tradicionales satélites se acerca al bloque occidental justo en el momento en que la guerra en Ucrania entra en una nueva fase de escalada. Esta cumbre, además, sirve a Europa para algo más que abrazar a Armenia.
Le sirve para enviar un mensaje, el de que el continente puede operar y proyectarse incluso cuando la relación con Washington atraviesa su peor momento en décadas. Sobre Ucrania precisamente, las novedades son intensas. Drones ucranianos han alcanzado en las últimas horas la central nuclear de Zaporilla y el puerto báltico de Primoresk, dos objetivos estratégicos de primer orden. Moscú ha respondido con una oleada masiva de 268 drones y un misil balístico, dejando al menos 3 muertos en Odessa y Jersón. Y en paralelo, el Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer, ha confirmado que se sumará al paquete europeo de préstamos de 90.000 millones de euros para Kiev, un movimiento que refuerza la apuesta de Londres por el flanco europeo del conflicto, justo cuando Estados Unidos da señales de querer reducir su implicación. Crucemos ahora a Asia, porque allí también se está moviendo todo. Rusia y Corea del Norte están a punto de firmar un plan de cooperación en defensa de 5 años, que incluiría transferencia de armamento y tecnología, una alianza que preocupa, y mucho, en Seúl, Tokio y Washington, porque consolida un eje de potencias revisionistas con capacidad nuclear declarada. En la otra esquina del tablero asiático, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ha cerrado una gira relámpago por Vietnam, donde ha prometido cooperación en petróleo y minerales críticos, y por Australia, donde ha cerrado una venta importante de fragatas, todo ello con un objetivo evidente: contener a China. Pekín, por su parte, sigue presionando a Taiwán. El presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha tenido que llegar finalmente a Eswatini, su único aliado africano, en un avión real cedido por la propia monarquía local, después de que China bloqueara su trayecto original presionando a varios países africanos para que negaran permisos de sobrevuelo. Es diplomacia de guante de hierro, sin más. Y ya que hablamos de Pekín, hay que mencionar el movimiento del embajador chino ante Naciones Unidas, Fu Gong, que ha pedido formalmente al Consejo de Seguridad revertir la decisión de retirar a las fuerzas de paz de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, prevista para diciembre de este mismo año. China argumenta que no existe un alto el fuego real en el Líbano, en alusión a la ofensiva israelí lanzada el pasado 2 de marzo. Y en este punto, China se posiciona como un actor incómodo para Washington en Oriente Medio, ocupando un espacio diplomático que durante décadas perteneció en exclusiva a Estados Unidos. Bajamos al continente africano, donde la situación de seguridad sigue muy deteriorada. En Malí, el gobierno de Bamako ha acusado abiertamente a varios oficiales militares de colaborar con los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes y con los separatistas del Frente de Liberación de Azawad, justo después de la pérdida del estratégico campamento militar de Tesalit. Es otra pieza más en el puzzle de la creciente influencia yihadista en el Sahel, una región donde Francia ya no manda, Rusia se repliega, y los gobiernos militares están cada vez más solos frente a una insurgencia que avanza. En el sur del continente, Nigeria ha convocado al embajador sudafricano para protestar formalmente por una serie de ataques contra inmigrantes nigerianos en Sudáfrica, un episodio más de las tensiones xenófobas que el estancamiento económico está agudizando en toda la región austral. Y en el Magreb, una noticia que merece atención. 2 militares estadounidenses han desaparecido en Marruecos durante el ejercicio militar conjunto African Lion, una de las maniobras anuales más importantes que Washington realiza con sus socios africanos. Por ahora no hay reivindicaciones ni hipótesis claras, pero la sola mención de soldados estadounidenses desaparecidos en suelo africano abre todo tipo de interrogantes sobre la seguridad operativa en una zona donde grupos yihadistas vinculados al Estado Islámico y a Al-Qaeda siguen muy activos. Volvemos un instante al Pacífico para no dejar cabos sueltos, porque en Fiyi, el primer ministro Sitiveni Rabuka está estudiando declarar el estado de emergencia para combatir el narcotráfico, después de la muerte bajo custodia militar de un presunto capo del narcotráfico local. Puede sonar lejano, pero es relevante, porque el Pacífico Sur se ha convertido en uno de los nuevos teatros de competencia entre China, Estados Unidos y Australia, y cualquier inestabilidad interna en estas islas se traduce inmediatamente en oportunidades o amenazas para una de las 3 potencias. Cerramos el repaso con un movimiento diplomático interesante en el hemisferio occidental. Canadá ha designado oficialmente a los extremistas jalistaníes como una amenaza a su seguridad nacional, un gesto cargado de simbolismo dirigido directamente a Nueva Delhi, en un intento claro de Ottawa por reconstruir la maltrecha relación bilateral con la India tras los choques diplomáticos de los últimos años. Es un movimiento pequeño en apariencia, pero muy significativo en clave indo-pacífica,
porque India es una de las grandes piezas que Occidente necesita atraer si quiere construir una arquitectura de contención efectiva frente al ascenso chino. Y con todo esto sobre la mesa, el cuadro que dibuja este lunes 4 de mayo es bastante claro. El orden internacional que conocimos durante 80 años está crujiendo por todas partes a la vez. La Alianza Atlántica se tambalea, Estados Unidos juega solo en Hormuz, Europa intenta reinventarse a marchas forzadas, Rusia y Corea del Norte se abrazan, China presiona en Asia y se cuela en Oriente Medio, y los antiguos aliados de Moscú miran ya hacia Bruselas. No es una crisis, es una transición, y las transiciones son siempre el momento más peligroso de la historia, porque es cuando los cálculos fallan, las líneas rojas se cruzan por accidente, y los liderazgos toman decisiones de las que luego no hay vuelta atrás. Hoy más que nunca, prestar atención al mundo no es un lujo, es una necesidad. Nos vemos mañana, a la misma hora, con un nuevo análisis geopolítico del día. Cuídate mucho, y mantén los ojos bien abiertos.